Hermanos míos, ¿qué pasará en el nuevo episodio? ¿Saldrá el juego de Arika? ¿Suzanne dejará de tomar la custodia de Homer? ¿Nebat podrá separar a Melissa y Kadir? ¿Morirá el rebelde? Todos y más están en este video ahora. Si dices que no le pasará nada así antes de pasar a nuestro video, no olvides comentar y dar me gusta en nuestro video. Comenzó a practicar lo que dijo el maravilloso Tolga y de alguna manera no pudo hacer que Homer se lastimara a sí mismo. Como tal, hizo un nuevo plan por su cuenta y entró en la habitación de Homer y nuevamente, al darse cuenta de que no podía tener éxito mientras intentaba provocarlo, se hizo daño a sí mismo. Después, reaccionó como si Homer lo hiciera y le dijo a su madre la mentira que hizo Homer. Después de este acto de Homer Arika, quedó congelado y ni siquiera pudo defenderse. Con la calidez del incidente, Suzanne está convencida de que Homer lo ha hecho, y luego no dejarán que Homer se lo cuente. Suzanne, que quiere que Homer esté con él, le pedirá que se mantenga alejado de su casa y su hija después de este incidente. Más tarde, Suzanne no intentará tomar la custodia de la dama, porque su hija estará muy confundida por lo que diga. Pero Homer no querrá estar bajo una calumnia tan grande y Suzanne le contará los hechos y los probará tarde o temprano. Por otro lado, Nebat se enteró de la relación de su hija Melissa con Kadir y se arremangará para que ella se vaya lo antes posible. Exprimirá a Melissa para que deje a Kadir en cada oportunidad que encuentre. Sin embargo, están muy enamorados de Melissa Kadir y se aman mucho. Aquí Ray participará en este evento y hablará con Kadir y le pedirá que se mantenga alejado de su hija Melissa. Como tal, Kadir comenzará a alejarse de Melissa para evitar problemas con su familia. Tolga está furioso y comenzará a lidiar con Así esta vez para lastimar a Kadir y Homer. Cuando habló de ida y vuelta en una reunión organizada para Así y Aibuke, no pudo pararse y se fue, y una de las personas allí lo empujó y lo dejó caer. Su cabeza sangrando después de caer en rebelión es una imagen de que sucederán muchas cosas molestas. Después de su caída, llamará inmediatamente a una ambulancia para Aibuke Así e intentará llevarlo al hospital. Mientras tanto, los de ahí buscarán agujeros para escapar. En realidad, el objetivo de Tolga era hablar sobre el honor de Asille. Pero los que están ahí pueden causar la muerte de Asille debido a sus acciones. Después de este incidente, los hombres allí, si Tolga lo diga, pueden culpar completamente a Tolga por hacer tal cosa. Asille logrará sobrevivir después de esta lesión, aunque es muy difícil. Si Dorubey, el hermano de Asille, Kadir, y su hermano Homer se enteran de que Tolga está haciendo este trabajo, las cosas se mezclarán y Tolga se esconderá en todas partes. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. Mientras Homer está en el hospital, Suzanne se queda con él. Lamenta el papel que firmó con Suzanne Homer. Mientras lidia con Homer, Nebat y Akif vienen a enterarse de la situación de Homer. Suzanne está muy enojada tanto con el deseo de suicidarse como con la cara que llegaron al hospital. Mientras Homer es dado de alta del hospital, Suzanne lo lleva a su casa. Y en ese momento, Homer le dice que nunca recibieron el dinero que le dio a Sengul y que vivían en la cooperativa. Quiere ir a su casa con Suzanne Homer y ver su situación de cerca. Cuando sale de ahí, se da cuenta de lo noble y ciego que es Homer en tanta pobreza. Mientras Homer habla de lo sucedido y charla con sus hermanos, Aise lo llama y lo llama a la playa. Después de este teléfono, Homer sale de la casa en la boca y los oídos. Se enfada mucho cuando ve el brazo de Aise Homer así y dice que su vida es realmente como las películas turcas. Luego, le propone salir a Homer y así comienzan su relación nuevamente. Como resultado de la gran discusión entre Oran y Sengul, Sengul abandona la casa. Y Sengul, que se queda en la calle, se refugia junto a Nebat. Él le dice a Nebat que Oran se apoyará contra la puerta y mendigará en 2 días. Pero las cosas no salen como se esperaba. Oran y los niños están muy contentos de que Sengul no esté en casa y estén bien encaminados. Mientras Melissa apoya a Kadir para que termine la escuela que dejó sin terminar, Doruk comienza a trabajar en el café de Selim para estar con Asille. Inscribió a Melissa Kadir en la escuela y le aportó muchos recursos para trabajar. Kadir y Melissa intentarán no frustrar este esfuerzo. Por otro lado, cuando Asille estaba empezando a mejorar con Doruk, Selim estaba tratando de enviarles comida diciendo que Asille había recibido una orden falsa, los interrumpió un poco. Al ver que Asille cortó el borde del pan que el cliente había dejado sin terminar el día anterior y empacó las papas fritas restantes y las puso en su bolso, Selim se molestó mucho por esta situación. Y luego hizo este juego, pero cuando Doruk preguntó en una esquina por qué lo había hecho a pesar de que la orden no llegó, se quebró mucho cuando escuchó que Asille Selim lo hacía especialmente para pedir ayuda.
Mientras Sufan rompe el contrato firmado por Homer e intenta vincularse con Homer, es solo cuestión de tiempo antes de que Arika se vuelva loca. Llamó a Homer a cenar para conocerlo mejor, y Arika envenenó a todos con este plato. Mientras se iba, Sufan tomó permiso para abrazar a la señora Homer y la abrazó y besó. No pudo digerir lo maravilloso que vio. Pero Sufan insistió en que Homer también se quedara con ellos esta vez. Homer no rechazó esta invitación para no romperlo. Arika se oscurece para mantener a Homer lejos de su casa y de su madre. Estaba tratando de mostrarle a Homer lo malo a su madre en la mente que recibió de Tolga. Finalmente, cuando no pudo salir del negocio, se lastimó y reflejó esto como lo hizo Homer. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.